Hola, hola a todos los escuchas, a todos los oyentes. Les doy la bienvenida a todos quienes nos permiten acompañarlos en una semana más con un capítulo nuevo de este bello podcast. Como cada semana tengo el gusto de conversar con un gran colega y profesional, Orlando Mella, psicólogo clínico y docente universitario. Por mi parte me presento, yo soy Alan Velázquez, psicólogo y psicoterapeuta de profesión. Nos complace poder acompañarte durante algunos capítulos en este proceso, llamado Alianza Terapéutica, un podcast de psicología y salud mental. Orlando, hoy día nos vemos nuevamente, nos reencontramos en esta situación de grabar este capítulo con un tema que es interesante, un tema que, para no ser tan redundante, ya conversamos en su momento, pero vamos a explorar más en profundidad. Aparte que me gustaría que comentes al respecto de qué sucedió con este capítulo en específico, pero vamos primero con el título de la canción. Cuidar la semilla y sus primeros brotes. Así es. ¿Qué quieres que cuente, Alan? ¿Por qué estamos conversando de nuevo lo mismo? ¿El título, el nombre, un poco de ambas? Un poco de ambas, vamos por un poco de ambas. A ver, tercer capítulo que regrabamos el capítulo. En esta oportunidad porque configuré mal mi micrófono y no se escuchó nada de lo que yo hablé durante 1 hora y media. Así que bueno, aquí estamos otra vez grabando. Así es. Pero son cosas del fútbol. ¿Quién no ha cometido errores? Pero es una buena oportunidad también para poder esclarecer cositas que salieron dentro del capítulo anterior. Y yo siento que quizás este capítulo va a tener mucho más potencia en relación a eso. Sí, de hecho te iba a decir que grabemos todos los capítulos 2 veces. No, por favor. Que no se convierta en costumbre. No. Ya bueno, el título tiene relación con hacer énfasis en cuidar la infancia y la adolescencia. Porque bueno, hoy día vamos a hablar sobre el maltrato infantil, adolescente y las consecuencias que tiene para la salud mental. Eh, Así que bueno, eso es como a grosso modo el tema que nos convoca hoy día. Claro. Aparte que, como bien lo veníamos conversando ya, el maltrato infantil es un tema igual que pareciera tener cierta reticencia a ser conversado o ser abordado, pero es un tema que está muy presente, como bien vamos a ver, que es algo que es muy atingente y que es necesario que conozcamos. Entonces, no sé, ¿quiere hacer una introducción o partimos al tiro con las preguntas? Vamos al tiro con las preguntas. Vamos de lleno, entonces. Como bien veníamos diciendo, esto es algo importante, esto es algo necesario de que conversar, esto es algo necesario de que un tema por qué tenemos que tocar. Y eso es la primera pregunta, ¿por qué es importante prevenir y hablar sobre maltrato infantil? Bueno, es importante porque cuando nos encontramos trabajando en el ámbito de la psicología clínica nos damos cuenta que hay muchas consecuencias asociadas al maltrato, a la experiencia de maltrato. Eh, por ejemplo, en los casos de problemas de salud mental graves como los trastornos de personalidad límite, nos encontramos, o incluso de repente en la psicosis, experiencias de maltrato bien severas, ya sea maltrato físico, psicológico, verbal, abuso sexual, y cuando eso se cronifica, ya sea que la experiencia de la infancia sea inestable, sea ambigua, confusa, sea vivida como amenazante, ese estrés permanente impide organizar la mente, impide lograr esa coherencia de identidad, impide lograr la autorregulación y muchos otros procesos psicológicos que son fundamentales para crecer. Bueno, como bien vamos a ir viendo, el maltrato infantil, como tú dices, tiene una amplia influencia en lo que es el desarrollo humano. Finalmente el maltrato infantil lo que genera son impactos que se desarrollan y me gusta, como tú lo dijiste, se cronifican en relación a la vida propia de la persona, porque no son experiencias que uno tiene y después se olvida y lo deja ahí guardado en un baúl. Que hay algunos casos también que lo podemos quizás explorar en otro capítulo, en algunos trastornos mentales donde sucede eso, donde se guarda en un baúl hasta que llega a cierto momento y ya empieza a aparecer. Pero en general son experiencias que impactan y que transforman también nuestro desarrollo y avance psicológico a través de la vida. En general, cuando hablamos de maltrato también, lo que surge
suele ser esta idea de que es golpear solamente estos golpes, o maltrato físico a niños y adolescentes. ¿Es así? ¿Es solamente ese tipo de maltrato o qué tipo de maltrato existe? Mira, yo creo que se ha ido avanzando en hacer consciente el intentar evitar el maltrato físico. Yo creo que eso es lo más fácil, es lo más visible por parte de familiares y cuidadores de niños, niñas y adolescentes. Pero algo que no es menor, que algo que no es menos grave, tiene que ver con el maltrato psicológico. Voy a partir por lo psicológico. Vamos. A ver, uno lo podría desglosar en maltrato psicológico activo o pasivo. La forma de maltrato psicológico activa tiene que ver con las conductas de los adultos que son explícitas, donde muestran rechazo, aislamiento, amenazas. También implica presenciar situaciones de violencia entre los padres, cuando hay violencia intrafamiliar entre la pareja y los niños están expuestos a gritos, insultos o incluso a violencia física entre los padres. Eso también se considera violencia psicológica hacia los niños. Conductas que a la larga menoscaban sistemáticamente la autoestima de los niños, igual es algo importante. Por ejemplo, cuando frecuentemente se le dice a un niño que es flojo, que es desordenado, que no ayuda en nada, que no aporta en nada, que se equivoca, etcétera, etcétera, eso cuando es diario, constante, afecta en cómo se ve a sí mismo y en el autoestima. Claro. Ahora, después tenemos algo que lo podemos llamar violencia psicológica pasiva. Y entonces en la primera parte hablábamos de conductas o comportamiento activo de los adultos, y en la segunda instancia podemos pensarlo como omisión, situaciones en que el niño no recibe cariño, afecto, estímulos para poder desarrollarse en términos, por ejemplo, motrices, intelectuales, afectivos, cuando no reciben protección, apoyo, y también incluye, por ejemplo, la falta de educación o corrección cuando los chiquillos cometen errores. Todo eso entonces lo podemos entender como violencia psicológica. Bueno, antes de que sigas, que queda este pilar grande en el cual vamos a desglosar un poquito más también. Me llama mucho la atención esto que dices, que cuando en el maltrato psicológico activo le decimos constantemente a un niño que no vale la pena, que es tonto, que nunca va a lograr nada. Algo que también se ha estudiado harto y es un tema que cada vez está más presente, ocurre algo que se llama el efecto Pigmalión o profecía autocumplida, que tiene que ver, que se estudia harto en psicología, pero sobre todo se estudia harto en el área educacional y el área social, que tiene que ver cuando nosotros repetimos constantemente a un niño, niña, adolescente, incluso a adultos, constantemente que no vale la pena, que nunca va a lograr nada, que sus esfuerzos son en vano, de que nunca va a salir de donde está. Eso lo que genera es que la persona empieza a creerse de que de verdad es así. El ejemplo más claro es que si tenemos un profesor que le dice constantemente a un grupo de estudiantes: todo este grupo son unos porros, nunca van a sacar sobre 5, siempre le va a ir terrible. Que por muy exagerada que sea esa experiencia, son experiencias que realmente ocurren, que son experiencias que incluso llegan a sesiones. Entonces eso lo que genera es un desarrollo donde yo me creo y un poco de la sociología que habla. Nosotros también somos en base a que conocemos y en base a que escuchamos. Entonces, si las personas que creemos o tenemos cierta confianza, tienen cierto nivel de autoridad, nos dicen que no valemos la pena, que nada de lo que hagamos tiene sentido, de que nunca vamos a salir de donde estamos, empezamos a creerlo y empezamos a convertirlo en una realidad. Por eso se llama profecía autocumplida, porque establecemos de que algo va a suceder en el tiempo, de que algo no va a suceder en el tiempo, de que nunca vamos a lograr nada. Y eso lo empezamos a creer y empezamos a movilizar nuestros recursos también en relación a esa idea. Eso igual es importante tener en cuenta de que cuando hablamos de que las palabras crean realidades, nos referimos a esto, que finalmente lo que decimos, cómo lo decimos y cómo actuamos tiene un impacto significativo en las personas, cómo lo relacionan, cómo lo integran en su propia psicología. Completamente de acuerdo.
cuando nosotros hablamos de que las palabras importan, tiene que ver con ese correlato neuropsicológico, donde emitir ciertos mensajes generan impacto. Así que bueno, hay que cuidar y atender eso. No es solamente importante no golpear, no peñiscar, no empujar, sino que además también cuidar la retroalimentación que se le da a los más pequeños, porque como decías tú, esa es la primera fuente lingüística donde ellos captan ese mensaje que viene de un otro y comienzan a armarse una idea de ellos mismos como personas. Claro. Y así que bien, ahora vamos a lo que es más fácil de identificar, que es la violencia física. Y acá hablamos del uso de fuerza intencional por parte de los adultos, los familiares, o incluso también de las instituciones cuando están a cargo de la supervisión de los niños. Incluso cuando se utiliza la mala excusa disciplinaria o educacional, porque en la medida en que una persona va aprendiendo sobre educación, se da cuenta que el aprendizaje no tiene mayor eficacia porque te intimiden, te golpeen o cosas por el estilo. En realidad es un muy mal argumento la idea de golpear para disciplinar. Y después tenemos también la violencia física pasiva, donde es no atender a necesidades, por ejemplo, alimenticias, vestimenta, higiene, vigilancia, protección, la parte de la seguridad, de la exposición a peligros, a situaciones peligrosas. Eso es como a grosso modo la violencia física en sus dos caras. Claro. Bueno, y aparte ahí también mencionaste que el maltrato físico tiene un impacto bien interesante de este factor que la gente lo piensa como disciplina. Y al final el maltrato físico también se puede entender que genera un efecto contrario al que se busca, que más que disciplinar lo que transformamos es querer convertir en un efecto de quizás devolver un poco la mano respecto a esto. Y algo vamos a hablar un poquito más adelante que tiene que ver con las conductas aprendidas. Algo que también me acordé ahora, no lo alcancé a buscar antes, es la relación que tiene el consumo de alcohol con la violencia. Ha habido muchos estudios, sobre todo acá en Chile, sobre todo en el sur de Chile, relacionados a la gente niños y adolescentes que han sido violentados en su infancia, en la adultez tienen mayor índice de caída dentro del consumo problemático del alcohol. Y coincidentemente el consumo problemático de alcohol también se relaciona directamente con la violencia física. Entonces, cuando decimos que esto no tiene ningún efecto, que es la típica que uno también escucha, a mí me pegaban, pero no, yo estoy súper sano, hay que también tomar esas cosas con pinzas, porque el impacto puede ser no tan visible como lo vemos a primera vista. Puede que no sea tan claro también o que no grite de alguna forma me pasa esto. Pero hay cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento riesgoso, que se relaciona también con las conductas aprendidas relacionadas a he sido maltratado, he sido golpeado, y esa es la forma que aprendí también de regularme. Y aparte pasa mucho algo muy entretenido, que es cuando un niño llora, un niño se siente frustrado, llora y se siente mal, y el cuidador lo golpea. Es súper confuso porque el niño se siente triste, se siente mal, y aparte me pegan por sentirme triste, sentirme mal. ¿Yo qué hago? Prefiero no sentirme triste, prefiero no demostrar que me siento mal. Entonces, ahí igual lo que le intentamos buscar, que es esta, entre comillas, regulación, logramos un efecto contrario, que es la omisión de algunas cosas. Y eso es algo que en general tenemos que evitar, sobre todo en el proceso de crianza de los niños y adolescentes. Claro, porque en realidad más que dar recursos, estás limitando recursos. Sí. No es que golpeas, silencias a un niño y le enseñaste a regularse, todo lo contrario, estás como quitando la habilidad para regularse. Y bueno, tal vez en ese momento no llora, pero el desarrollo hay que mirarlo a largo plazo. El desajuste de conductas, de comportamiento impulsivo, de conducta rebelde, eso viene después. Claro. Y bueno, como muy bien decías tú, también está asociado al tema del consumo de alcohol y sustancias, que en muchos casos los adolescentes, cuando uno los ve,
vienen pasándola mal previamente y lo utilizan como una suerte de fármaco autoadministrado, donde la sustancia es un mecanismo de evasión de la realidad para distanciarse del dolor, del sufrimiento que conlleva vivir en condiciones malas, en condiciones que son muy estresantes. Así que, claro, es muy frecuente encontrarse esa combinación de violencia intrafamiliar acompañada de consumo de alcohol. Sí. Sí, lamentable, pero es algo que ocurre y por eso también lo queremos conversar, porque siempre la idea es visualizar estos problemas, comenzar a conversarlos para intentar promover un buen trato, una protección y cuidado adecuado de los más pequeños. Uh-huh. ¿Y qué nos va quedando? La parte más difícil, que es la parte del abuso sexual. Claro, es el tópico probablemente más difícil de conversar, pero que es bien interesante que conozcamos respecto a qué conocemos sobre abuso sexual y qué es realmente el abuso sexual. Exacto. A ver. Bueno, en algunos papers aparece tipificado como una forma de violencia física y en otros aparece como una categoría propia. Y es mejor considerarlo como una categoría propia, aislada, porque genera un impacto negativo en términos psicológicos y físicos en simultáneo. Sí. A ver, acá el abuso sexual se considera cuando existe una implicación de los niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales para satisfacer las necesidades de los adultos. Existen diferentes formas, como por ejemplo la penetración anal, bucal o vaginal. También se considera abuso sexual cuando no existe penetración, pero sí existe contacto corporal, caricias, seducción implícita, masturbación directa en los niños, niñas y adolescentes, la exposición al acto masturbatorio cuando existen adultos que se exhiben masturbándose delante de los más chicos, la explotación sexual, el comercio infantil, la pornografía, entre otras. O sea que cuando hablamos de abuso sexual no es equivalente a pensarlo solamente en términos de penetración, sino que todas estas otras formas también son igual de graves, igual de dañinas. De todas maneras, es un término mucho más amplio de lo que generalmente se habla o se conoce. Exacto. Dentro del capítulo anterior dijiste algo que me quedó marcando y que es importante mencionar, que también se habla de abuso sexual cuando hablamos de una acción que no es consentida, sobre todo a una edad donde no están las capacidades mínimas para poder consentir cosas. Entonces igual son factores a tener en cuenta, que el abuso sexual no solamente se relaciona con tocaciones, con penetración, ¿verdad? Sino también tiene que ver con comportamientos indebidos a una edad indebida. Entonces ahí también algo de lo que hablamos dentro de ese capítulo es, hay muchas historias de gente en situación de vulneración que comparte habitación con los padres y que se enfrenta a la situación de que los papás están teniendo relaciones en la misma cama o en la cama de al lado. Entonces igual es una exposición, igual dentro de la categoría de exposición a una situación sexual indebida. Entonces son parte de que incluyen dentro de la categoría de uso sexual a tener en cuenta. Sí, de acuerdo. A ver, dos cosas. Nosotros esto no lo pensamos en términos morales, de como que exista algún principio, no sé, valórico, ético que nos diga decir estas cosas, sino que uno lo piensa del lado del daño a la salud mental de los más chicos. En esos términos lo pensamos. Cuando comencé a trabajar algún tiempo atrás, recuerdo que también me tocó atender a un joven que estaba con importante sintomatología ansiosa solamente asociado a la experiencia de encontrar a la hermana mayor teniendo relaciones con el pololo, que igual eran adolescentes los chiquillos que fueron sorprendidos. Pero ya no tener la madurez psicológica, no tener la madurez corporal física que te permita entender qué es ese comportamiento, claro, es una experiencia que no tienes los recursos
para poder asimilarla, para poder pensarla, para poder representarla, para darle un significado. Y esa información, ese encuentro brusco genera un impacto en términos psicológicos, en términos emocionales, que requiere tiempo para poder pensarlo, para poder asimilarlo. Claro. Y sobre todo en esas situaciones el comportamiento del cuidador, el que se ve sorprendido, o la persona que es la que expone, ¿verdad?, este comportamiento sexual, también tiene un rol importante en ver cómo afronta esta situación, porque hay muchos casos donde simplemente se deja pasar, es un tema que no se habla, o donde pasa lo contrario, donde se le echa la culpa a la persona al niño o niña adolescente que encontró, que observó esta situación. Entonces la conducta posterior a enfrentar esto es algo muy muy delicado y algo muy relevante que tocar, porque puede influir en que esto aumente el impacto psicológico de la persona, se vea más comprometido, o que pueda haber una mínima intención de comprender que el impacto va a estar igual, pero de alguna forma lo que uno intenta es apagar un poco el incendio de lo que se provocó. Exacto. El tema está en que siempre hay que hablarlo, informarlo, limitarlo, y nosotros los adultos tenemos la opción desde siempre considerar también la educación y la información acorde a la edad, acorde al crecimiento de los más pequeños sobre lo que es la sexualidad. Y ahí cobra un rol muy importante, sobre todo en la prepubertad, pubertad, adolescencia, el respeto que se le da a la privacidad de los adolescentes, po. Sí. La habitación, el tener un lugar cómodo para cambiarse, vestirse, bañarse, saber que en la adolescencia es normal que los más chicos comiencen también a explorar su cuerpo, aparezca la masturbación, y se requiere cierta educación, porque cuando no es desde la familia o desde el colegio donde viene la orientación y el cuidado sobre la sexualidad humana, se buscan medios que, más que informar, desinforma y se transforman en factores de riesgo. Claro. Algo que también no caí en eso el capítulo pasado, que igual es interesante, que este capítulo no fue pensado específicamente por algo que haya sucedido, pero coincidentemente la situación país también, con todo lo que ha pasado a nivel político, el tema del caso Macaya, ¿verdad? Resurge harto el tema de la conversación referido a lo que es abuso sexual infantil. Entonces yo creo que ahí va un punto bien importante. Hablar de educación sexual, cuando hablamos de educación sexual, tiene que ver teniendo en cuenta la edad de la persona, y a medida que la persona va creciendo, la información se va complejizando, y eso tiene que ver también con el autoconocimiento, el saber cuándo hay cariños que son aceptados, cuándo hay cariños que no tienen que ser aceptados, cuando analizamos que esto se está pasando algún límite, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos también a ir explorando un poquito más relacionado a cómo podemos prevenir estas situaciones. Exacto. Bueno, parte de orientar, de educar desde temprana edad, tiene que ver también con la prevención, con poder legitimar el cuidado del cuerpo del otro, el poder legitimar las necesidades del otro, y que también sea válido escuchar los límites de las otras personas. Van creando recursos desde temprana edad. Bien. No sé si quieres agregar algo ahí o seguimos con la siguiente pregunta. Sigamos nomás. Ya. Hemos ido hablando, ¿verdad? Siempre pasa eso, que vamos introduciendo algunos temitas relacionados a otras preguntas, pero me gustaría explorar desde ya qué consecuencias a nivel psicológico, quizá, o a nivel conductual, podemos encontrar dentro del maltrato infantil. A ver, mira, podemos verlo en distintos niveles, desde consecuencias de regulaciones importantes en términos emocionales, expresiones de síntomas ansiosos, dificultades para dormir, baja autoestima, depresión, suicidio infantil, disminución de la atención, dificultades para concentrarse y aprender en clases, conductas de riesgo asociadas, que comienza a haber conducta sexualizada que no corresponde a la edad ni al conocimiento esperable para un niño,
Y bueno, y después también tenemos otros problemas, como te anticipaba al inicio, que hay muchas personas que tienen el trastorno de personalidad límite o que pertenecen a esta categoría clínica llamada fronteriza, donde un porcentaje no menor sufrieron experiencias de maltrato o de abuso sexual. Entonces, intentar de promover el cuidado, el intentar de hablar de esto, de cuidar de manera conjunta a los más chicos, también ayuda en la prevención de problemas de salud mental a futuro. De todas maneras. Igual es un análisis interesante que muchas de las personas que pertenezcan a esta categoría fronteriza, como bien dices, al TLP, presenten experiencias de abuso sexual. Son cosas llamativas, son cosas que igual no hacen darnos cuenta de que tiene un impacto a nivel psicológico importante esta experiencia, y que finalmente también, algo que tú mismo mencionaste, que reitero, se produce una cronificación de la experiencia, una cronificación en nuestra psique de cómo observamos aquello que sucedió, aquello que no sucedió a nosotros, que aparecen síntomas relacionados a la culpabilidad sobre los eventos de abuso, eventos de maltrato, ¿verdad? Aparecen síntomas de trauma complejo también. Aparece mucho lo que es la vulneración crónica, que es la falta de confianza relacionada con otros adultos, que también son factores que hay que tener en cuenta. No es un impacto que ocurre en un puro momento, sino que afecta a nivel general cómo este niño y adolescente confía en otras personas, sobre todo niños y adolescentes que son ingresados al sistema, ¿verdad? También es un trabajo que hay que tener en cuenta, de que van a encontrar niños quizás extremadamente dóciles, o van a encontrar niños extremadamente complejos con los cuales poder trabajar, y tiene que ver mucho con esto, con el tema de la confianza que se tienen los adultos, porque siendo honestos, si tenemos una situación donde un adulto constantemente abusó de nosotros, o sufrimos diferentes situaciones de maltrato, es lógico pensar de que vivimos en un lugar donde no se nos protege, donde estamos completamente vulnerables. Entonces todo lo que pasa a nuestro alrededor es un potencial peligro. Exacto. Y ahí, si nos ponemos en ese escenario, nos imaginamos ese difícil escenario, es vivir todos los días alerta, y vivir todos los días alerta es vivir con una carga de estrés enorme, y eso, como lo hemos conversado en capítulos asociados a lo que es estrés y ansiedad, tiene consecuencias neuropsicológicas también que son identificables. O sea, el estrés crónico genera un impacto psicológico, es visible también en cómo se configura o no se configura el cerebro en lo que es el desarrollo. Así que bueno, eso lo hablamos en el capítulo sobre burnout, si no me equivoco, o trastornos de ansiedad. Tiene que ver con lo mismo. Ahora, todo esto que hemos ido hablando también lo podemos acercar bajo la idea de los trastornos vinculares o de las alteraciones en el sistema de apego. Nosotros, ¿qué sabemos? Cuando mezclamos teorías neuropsicológicas, sabemos que vínculos estables regulan el estrés, fortalecen y potencian el desarrollo psicológico y previenen problemas de salud mental. A la inversa, vínculos inestables, experiencias de maltrato, elevan niveles grandes de estrés y dificultan la experiencia de integración y coherencia mental de un niño en su desarrollo psicológico, lo que aumenta el riesgo de patologías mentales cuando sean adolescentes o adultos. Por eso, para nosotros es importante promover el buen trato. Sí. Y algo que hemos ido mencionando, creo que en el deporte también lo dijiste tú mismo, que es tener en cuenta que los niños y adolescentes no son objetos que nosotros tenemos y ponemos en ciertos lugares, son personas íntegras, son personas que están en desarrollo. Algo que me llama fuertemente la atención, que si bien no es algo que sea de conocimiento tan masivo, pero es algo que igual tenemos que mencionar, cuando vemos que una mamá, un papá, un cuidador reta a un niño o niña adolescente porque está llorando, porque le dio una pataleta, porque no tenía lo que quería, y aparte nosotros lo golpeamos, le decimos déjate llorar, ¿verdad? Le pedimos a una persona, dentro de todo, que no tiene sus capacidades neuronales completas, no tiene la capacidad de procesamiento y de regulación mínimas,
que se regule un comportamiento que incluso para adultos hoy en día es difícil hacerlo, es paradójico, po. Es muy paradójico el tema de pedirle golpear a un niño porque no se regula, pedirle a un niño que se regule, ¿verdad? Y es frustrante de alguna forma observar que existen tantas situaciones con esto, porque es una situación donde es como pedirle a una puerta que por favor se convierta en mesa de un día para otro. Entonces es difícil, hay cambios neurológicos que tú también mencionaste, hay cosas que dentro del proceso biológico natural se van desarrollando. Recordemos nuevamente que el lóbulo prefrontal, que es nuestra área de regulación de procesos cognitivos básicos y complejos, que es el área también de regulación conductual, se termina de desarrollar a los 21 o 22 años. Entonces, pedirle a un niño de 5 años que deje de llorar, que se regule, estamos pidiendo mucho. Son términos y son cosas que le estamos pidiendo a un niño que quizás incluso la comprensión emocional se le dificulta. Entonces, hay que partir por lo básico y hay que tener en cuenta cuáles son las edades. Bueno, y también antes de seguir con eso, algo que quería mencionar, que casi se me va, que tiene que ver con el tema de el abuso sexual infantil. Aquí tengo una cita aquí preparadita. Dale. Algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con los cuidadores, y es conocer sobre abuso sexual es importante. Hablar sobre conductas sexuales riesgosas o potencialmente riesgosas es relevante, sobre todo en relaciones a la familia. Algo que conversamos en el capítulo pasado tiene que ver con no obligar a los niños, niñas y adolescentes a saludar de beso dentro de la familia, a no tener un comportamiento que ellos mismos no quieran. Si nosotros no respetamos los límites que ese niño, niña y adolescente quiere colocar, va a ser muy difícil que él mismo interprete cuándo debe cuidar esos límites. Un dato importante que viene aquí con un estudio que hizo la Universidad Católica de Chile por María Latorre. Este estudio fue el 2023, es relativamente nuevito. Menciona que a nivel internacional se muestra que el abuso sexual infantil ocurre mayoritariamente en la familia, cometido por figuras parentales, hermanos, abuelos, tíos y primos. En general, lo que se encuentra, y que nosotros también sabemos a términos generales en la observación de experiencia, es que las figuras dentro de la familia son las que tienden a tener más la categoría de abusador, de persona que perpetúa el maltrato a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso es importante que cuidemos sobre todo el tema de cuáles son los límites que le instruimos al niño, niña y adolescente, que van cosas nuevamente tan básicas como obligarlo a dar un beso en la boca, a dar un beso en la mejilla a alguien que no quiere. Es obligarlo a decirle como no, pero saluda al tío de abrazo, ¿verdad? Porque es tu tío y tienes que respetarlo y tienes que hacer lo que te diga. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Son factores que son más comunes de lo que uno cree y que tienen un impacto tremendo a la hora del desarrollo y el análisis de límites. Si nosotros sabes que tú no quieres, no te sientes cómodo haciendo esto, pero tienes que hacerlo porque es un adulto, porque es tu familia, eso lo podemos transitar a todo lo que tiene que ver con el abuso sexual, porque la misma situación ocurre ahí. Ya me está pasando esto, este adulto me está haciendo esto, pero es un adulto, es mi familia, entonces tengo que respetarlo, si me dice que me quede callado, que guarde silencio y que no le cuente a nadie, tengo que hacerlo porque es un adulto, tengo que respetarlo, y mi papá me enseñaron que tengo que ser así. Exacto. Bueno, ahí viene la importancia de validar las necesidades emocionales de los más chicos, de escucharlos. De repente hay niños, niñas que son muy intuitivos y te dicen tal persona me da miedo, tal persona me hace sentir incómodo. Si tú le das espacio a esas sugerencias, puedes anticiparte y prevenir exposiciones riesgosas. Y lo otro que tiene que ver como tarea compartida, el tema de el respeto del cuerpo del otro, el respeto de las emociones del otro, y no dar espacio a expresiones de violencia al interior de la familia, porque si se validan y se hacen normales las experiencias de violencia de cualquier tipo, ya sea verbal, psicológica, física, en un ambiente violento, es riesgoso para que también aparezca expresiones de abuso sexual, porque cuando se normaliza la invalidación emocional de las personas al interior de una familia, se hacen todos más vulnerables a las experiencias de maltrato dentro y fuera de la familia.
Y eso es lo que hay que intentar como tomar como un desafío compartido, el buen trato, el respeto entre los integrantes. Ahí también reitero algo que pasé a mencionar ahora, pero que me es importante recalcar. Parece muy inocente que, la típica, una abuelita diga, te doy 5 luquitas, no le diga a los papás. El secreto dentro de la familia y fuera de la familia son cosas que para los niños y adolescentes tenemos que evitar. Para los papás no tienen que haber secretos, porque eso es alimentar también un comportamiento, una conducta riesgosa. Claro, completamente de acuerdo. O sea, si estás haciendo cosas buenas, no hay nada que ocultarle al papá y a la mamá. A la inversa, si es que estás haciendo cosas riesgosas, ahí aparecen los secretos, las amenazas, las omisiones. Así que bueno, buena sugerencia, Alan. Bien. Bueno, antes de ir con las prevenciones, mencioné algo que casi se me va. En cuanto a las consecuencias del maltrato, del abuso, algo que también mencionaste, tiene que ver con los cambios a nivel neurológico. Hay muchos cambios relacionados con la masa estructural de la masa cerebral que se producen relacionados a lo que es el estrés crónico, al trastorno de estrés postraumático, que si tenemos en cuenta que estamos afectando a una persona en que su desarrollo neuronal está recién comenzando, van a haber cicatrices que van a impactar en su desarrollo neuronal. Sobre todo hay cambios neurológicos a nivel hipotalámico y a nivel de amígdala, que son áreas relacionadas con la coordinación y procesos emocionales. Entonces, tú mismo lo dijiste, esto también tiene una consecuencia posterior relacionada con cómo esta persona va a poder ser capaz de regular sus propias emociones, regular su conducta, va a tener conductas riesgosas también. Hay un impacto tremendo en lo que es el desarrollo de la corteza prefrontal, que nuevamente tiene que ver con la regulación de procesos cognitivos y procesos complejos. Entonces ahí vemos también afectado lo que es el rendimiento académico, la capacidad de resolución de problemas en la vida cotidiana. Entonces no solamente estamos impactando a un niño o niña adolescente en su momento presente, sino que impactamos directamente en su desarrollo como adulto, su desarrollo como adolescente, y básicamente es un impacto a nivel global dentro de su vida. Bien, pero ahora sí me gustaría ir, ya para ir terminando, Orlando, ir a lo que es la prevención del abuso sexual infantil. ¿Qué sugerencias tenemos respecto a esto? Bueno, yo creo que nos fuimos anticipando en el transcurso de la conversación, fuimos ahí dando algunas sugerencias como la que acabas de decir ahora recientemente, evitar los secretos a papá y mamá o a quien haga ese rol, validar las emociones o las necesidades emocionales de los más pequeños. Eso fortalece la autoestima y mantiene abierto el canal de comunicación de poder pedir ayuda a familiares que no te van a retar, que no te van a criticar. Eso es algo muy bueno, porque a la inversa, cuando esa confianza no se cultiva previamente, los chicos, sin que nadie les diga nada, prefieren quedarse en silencio para evitar que más encima los reten o los culpabilicen de algo. Lo otro que tiene que ver también en cómo nos acercamos, tú hablaste también del cuidado corporal, de no obligar a saludar, recibir abrazos, ni caricias, ni aunque sean familiares. Tiene que ver con dos cosas, cuidar del cuerpo del otro y validar las emociones del otro. Los adultos podemos modelar o podemos enseñar también cómo es el acercarse respetuoso hacia ellos. Ya creo que el capítulo anterior igual lo conversamos, que no era recomendable saludar de beso en la boca a los más chicos, porque los abusadores se aprovechan de esas situaciones y intentan acercarse de esa manera y comenzar a desdibujar la interacción desde ese tipo de acercamiento. Entonces, si el papá es cuidadoso con las caricias, con los abrazos, es cuidadoso donde da besos, es cuidadoso en las muestras y acercamientos afectivos, eso se interioriza, y cualquier cosa que se escape a lo habitual al interior del contacto con la familia, los niños van a avisar. Los niños, y es el momento para poder prevenir oportunamente. Yo creo que esos son detalles que podemos trabajar todos los días. Y lo otro es poder conversar sobre educación sexual desde siempre. O sea,
en la medida en que van creciendo, incluso los más chicos nos comienzan a anticipar con algunas preguntas. Y cuando aparezcan esas dudas, desde cómo vienen los niños al mundo en adelante, es la oportunidad de comenzar a hablar. Claro. El entender también que si hay conversaciones incómodas para los adultos, son conversaciones que igual, bueno, primero porque son incómodas, igual algo importante por analizar, y entender también que son conversaciones necesarias. El conversar sobre las dudas que tienen los niños y adolescentes, sobre todo relacionado a su autoconocimiento, su cuerpo, a las situaciones que pasan y las vulneraciones que pueden enfrentarse, es importante para poder prevenir de que esto no suceda. El responderle a las dudas, dentro de la entrevista que hace Maturana menciona algo muy importante, que es cómo podemos cuidar a los niños, es respondiendo a las dudas. Si te pregunta por qué esto es así, si no sabes, dile que no sabes y que vas a aprender de eso, porque así también muestra que los adultos también pueden cometer errores, que es un factor importante tener en cuenta. Y aparte, el mismo niño entiende de que el papá le va a responder con honestidad y que va a responder dentro de sus capacidades, y eso igual es un factor a tener en cuenta, porque significa que quitamos un poco este rol de el adulto es perfecto, el adulto no comete errores, que es algo que tenemos nuevamente que evitar a toda costa, porque yo creo que a lo largo del avance del tiempo se ha ido quitando este rol de que los papás no se equivocan. Sí. Y eso también influye en que los niños puedan ver de que si los papás no se equivocan y son imperfectos, hay otros adultos que pueden cometer errores, entonces voy a estar más pendiente en relación a eso, voy a estar observando con un hilo un poco más fino. Mira, eso en cuanto a... Otra cosa a propósito de eso, de que los adultos también aprendemos y cometemos errores, tiene que ver con la complementariedad de los roles parentales entre mamá y papá. Es algo que a mí me encantó conocer y aprender. Hubo un periodo corto que estuve trabajando en una residencia de menores, de adolescentes, de mujeres, y me tocaba hacer evaluaciones de competencia parental. Y algo muy muy interesante es que no es necesario que un papá o una mamá domine todo el conocimiento o todas las habilidades, porque las parejas se complementan. Claro. O tal vez cuando no está la pareja existe un complemento en otros integrantes de la familia. De repente hay un adulto que es más hábil en regular las emociones, en contener emocionalmente al más chico, al hijo, a la hija, y otro adulto es más hábil, más competente en educar, orientar y colocar límites. Lo importante es que esas dos aristas, por una parte de la contención emocional, sumado a la orientación, educación y límites claros, coexistan en la formación inicial de los más chicos. Y ahí lo más divertido y lo más bonito es que los niños, las niñas identifican: cuando tengo miedo voy para tal adulto. Sí. Cuando estoy llorando y tengo pena, voy donde tal adulto. Los tienen, pero saca la foto así. Son chiquititos, pero receptivos. Claro, y eso igual se logra dentro de todo reforzando comportamientos, aprendiendo respecto a esto y conversando. Entonces, yo creo que es una idea con la cual nos podemos despedir, que tiene que ver con este rol de no hay cosas perfectas, no podemos equivocar, y en base a eso tenemos que ir aprendiendo, y a la vez que aprendiendo vamos enseñando. Yo creo que ese es un rol importante dentro de la vida en sí mismo, no solamente con el trabajo con los padres y con los niños y adolescentes. Si quieres agregar algo más, Orlando, para ir finalizando, alguna idea quizás. No, yo creo, comparto la última reflexión que acabas de hacer. Compartamos el desafío de un buen trato, de respeto, de cuidado al interior de la familia, que eso promueve también el cuidado de los más pequeños. Así que quedémonos con eso y nos vemos la siguiente entrega, que vamos a hablar sobre... La siguiente entrega hablamos de depresión. El título todavía no recuerdo cuál era, pero hablamos de depresión. Ya, todos invitados entonces a saber más sobre la prevención de la depresión en el próximo capítulo. No olviden, todos los capítulos están en Spotify y YouTube y se estrenan los domingos a las 8 de la tarde. Así que ahí lo pueden estar esperando. Eso, Orlando. Un gusto hablar contigo. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta la próxima, Alan. Un abrazo. Y es así como llegamos a este final de capítulo. Espero te haya gustado. Te invito a que lo compartas y nos escribas en nuestras redes sociales qué te ha parecido.
El Instagram de Orlando es orlando-mella-lavarría y el mío es ps.alanvj. Ahí encontrarás imágenes de nuestro trabajo, además de poder acceder a nuestros correos y otros canales de contacto. Recuerda que somos psicólogos. Atendemos de manera virtual, a distancia y presencial. Si te interesa agendar alguna hora, no dudes en escribirnos en nuestras redes. Con gusto responderemos a tus dudas. Este fue otro capítulo de Alianza Terapéutica. Con Orlando te mandamos un gran saludo y nos vemos en la próxima sesión. Chau chau.